El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Buenas tardes, radioescuchas de Radio Sol Yucatán. Nuevamente estamos con ustedes con el programa Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Y hoy tenemos de invitado a un compañero, Julián, que nos visita para compartir con nosotros en este programa semanal. ¿Qué tal, Julián? Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, que la estén pasando muy bien donde quiera que se encuentren. Muy bien, pues hoy vamos a hablar, Julián, de más sobre cómo funciona Alcohólicos Anónimos, que la gente pues no sabe cómo funcionamos, piensan que es para ir a dejar de tomar. Sí, como primer paso sí, pero no saben que hay un programa de vida, una nueva filosofía de vida. Entonces, pues antes de comenzar con el compartimiento de este tema, ¿tú cómo entiendes el programa de Alcohólicos Anónimos? Para ti, ¿cómo funciona? Bueno, tengo que hablar para poder tratar de situarme en las personas que no conocen o solamente han oído hablar de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Parece que solamente pues son grupos donde van los borrachos, teporochos, o sea, gente que no tiene remedio, ¿no? Pero realmente Alcohólicos Anónimos, como bien decías, es un programa de vida. Y para que uno llegue a Alcohólicos Anónimos, simplemente tiene que haber un deseo sincero de dejar de beber. Es un primer paso, porque cuando uno se encuentra ya en un grupo y se regala sesiones, asistencias diarias, te das cuenta entonces que el dejar de tomar es apenas el principio, que hay mucho por trabajar, por reconstruir en la vida de una persona. Implica cambio de juicios y actitudes. Entonces, Alcohólicos Anónimos es un programa de 12 pasos que van hacia la recuperación, las 12 tradiciones que le llamamos para cimentar, para garantizar el funcionamiento del grupo, de los grupos. Y bueno, también hay 12 conceptos para los servicios más allá de un grupo, ¿no? Entonces, es un programa de vida que tiene un método basado en lo espiritual. Entonces, pues, prácticamente Alcohólicos Anónimos es un programa que transforma vidas a partir de que uno deja de beber. Sí, sí. Y lo más importante de Alcohólicos Anónimos, de que allá nada es obligado. No hay reglas, no hay jefes, hay una total libertad. Y eso hace que genere confianza y sea más acogedor cuando se llega a un grupo. Aquí en este folleto que dice preguntas frecuentes acerca de Alcohólicos Anónimos, hay una pregunta muy interesante que dice: ¿existen reglamentos en Alcohólicos Anónimos? La ausencia de reglamentos y disposiciones de carácter obligatorio es una de las cualidades más singulares de Alcohólicos Anónimos como grupo local y como asociación de alcance mundial. No hay estatutos que digan que un miembro tiene que asistir a determinado número de reuniones durante cierto periodo de tiempo. Como es de suponer, la mayoría de los grupos tienen la tradición no escrita de que cualquiera que siga bebiendo y que por su comportamiento interrumpa una reunión de Alcohólicos Anónimos tendrá que ausentarse de ella. La misma persona, sin embargo, será bienvenida en cualquier momento en que sus acciones no causen molestias. En realidad, los demás miembros del grupo harán cuanto puedan por ayudarle, si es que sinceramente desea dejar de beber. Acá vuelvo a remarcar lo que tú dijiste. Si realmente tiene el sincero deseo de dejar de beber. Exactamente. O sea, ¿qué pasa? Precisamente es parte de la magia del programa, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. ¿Qué ocurre con un
borracho con un alcohólico, ¿no? Cuando está en pleno consumo. Toda su familia, esposas, padres, hermanos, amigos, psicólogos, sacerdotes, le dicen, ya no tomes, te estás destruyendo. Y luego uno se da cuenta de que no hay poder humano, tal vez lo intente algún tiempo por cuenta propia y vuelve a caer. Entonces, muchas veces las familias pierden la esperanza y el mismo alcohólico puede perder la esperanza, ¿no? De que algún día pueda dejar de tomar. Y cuando uno llega al programa, a un grupo de alcohólicos anónimos, pues uno a lo mejor está acostumbrado a que te estén terapiando, que te digan, ya no tomes, ya no tomes. Y ella te dice, no, tú acá eres libre de decidir primero si tienes algún problema con tu manera de beber. Nadie está facultado para decirte si eres o no eres alcohólico. Entonces eso genera confianza en la persona. Entonces ella dice, bueno, no me están presionando, no me están etiquetando. Y uno sabe realmente cuando hace un examen lo más honesto posible que si tiene o no tiene problemas. Entonces cuando dicen, bueno, es mi libertad. Y luego dice, bueno, pues sí, he desgraciado a mi familia, mi vida, mi trabajo, mi economía, mi salud, mis amistades, por mi manera de tomar. No, entonces es cuando empieza a operar la buena voluntad que se llama en los grupos, la honestidad. Porque con el cambio genuino, allá comienza todo. Cuando uno admite, no, sí es cierto, nadie me está convenciendo, yo admito que tengo un problema con el alcohol. Por lo consiguiente, pues no hace falta jefes ni mandos, no es algo impuesto. Eso va precisamente haciendo que opere esa voluntad para que puedan irse produciendo los cambios, los milagros de vida. Sí, por eso la gente que desconoce la enfermedad y la mentalidad del alcohólico activo, muchas veces en su afán de querer ayudar, más la ahuyentan para que deje de tomar. ¿Por qué? Porque le dicen, eres un borracho, eres un irresponsable, o hasta el grado, ¿no?, que le dicen, eres un desgraciado por la familia. O como que digan, bueno, sí soy, pero no me gusta que me lo digan. Ajá, yo tomo cuando yo quiero. Ándale. Yo todavía mantengo a mi familia. Entonces, eso va causando un rechazo del alcohólico. Por eso cuando llegan alcohólicos anónimos al grupo y ven que nadie les dice nada, oye, eres un alcohólico, eres un borracho, te tienes que quedar. Ve que nadie le dice nada, lo recibe normal. Pero además, José, hablando de esas bienvenidas que se dan en los grupos, precisamente para que las personas que nos están escuchando, que nunca han asistido a un grupo de alcohólicos anónimos, ¿cómo se recibe a una persona que llega por primera vez? O sea, ¿qué van a encontrar? Obviamente, si estamos hablando de un grupo tradicional, que es a los cuales pertenecemos, ¿no? Un grupo tradicional, llega la persona, se le pregunta, ¿es primera vez que asiste a una sesión? Si dice que sí, se le pide que se ponga de pie, su nombre de pila, y se le recibe con un aplauso. Que se le hace hasta extraño. Óyeme, un aplauso, y se le dice en ese momento, la sesión que se esté llevando a cabo se suspende para realizar una sesión especial de bienvenida, de información a una persona que llega. Y se le dice que es la persona más importante ese día, esa noche, esa tarde. Se le sirve café, se le sirve agua, se le sirve galletas, lo que haya en ese grupo. Imagínate cómo llega. Por lo general, una persona que toca fondo, por lo general ya los sacaron de su casa, llega destrozado, ya los sacaron de su trabajo, a lo mejor está saliendo de la cárcel, ya no lo quieren ver, ya huye de la policía muchas veces, y llega un grupo de alcohólicos anónimos y lo aplauden, lo abrazan, lo apapachan y dicen, oye, no puede ser. Es parte, ¿no?, de ese amor genuino que hace que una persona pueda dejar de tomar. Sí, porque la persona que ya tocó fondo o tiene problemas con su alcoholismo, pues él sabe que todo el mundo lo rechaza. Y llegar a un lugar como es, en este caso, grupo de alcohólicos anónimos, y ver que lo reciben con toda una alegría, pero una alegría genuina. Por supuesto. El gusto de saber que una persona se está dando la oportunidad que un día nosotros mismos tuvimos. Entonces, ve la importancia que le dan y comienza a recobrar nuevamente su autoestima, su personalidad poco a poco. Por eso se dice que Alcohólicos Anónimos es
un ente espiritual. Pero además, ¿por qué? Porque hay esa alegría genuina. Porque sabemos que una persona que llega a un grupo de alcohólicos anónimos, cuando realmente tiene un problema de adicciones, sabemos que esa persona llega y puede salvar su vida. Porque muchas veces los compañeros de cierto tiempo, ¿no? Cuando llega una persona por primera vez, le dicen, llegaste justo antes de morir. Y cuando nosotros reflexionamos sobre los peligros reales a los que se enfrenta una persona cuando está tomada, cuando está borracha, cuando está drogada, son peligros que realmente le pueden arrebatar la vida en cualquier momento o le arrebatan la vida a alguno de sus seres queridos. Entonces, cuando uno llega y te dice, oye, me llegaste justo antes de morir, vaya, es un golpe fuerte a la conciencia. Y cuando hay esa admisión genuina, hace que una persona diga, oye, la verdad es que yo creo que sí, vale la pena que yo siga asistiendo, porque, vaya, me han pasado muchas cosas y estoy escuchando a personas que vivieron lo mismo o cosas peores que yo y hoy se ven enteros, alegres, sonrientes. Es un programa que rejuvenece incluso. Sí, así es, Julián. Y mira, me gustaría tu opinión respecto a esta situación. Siempre hemos escuchado en los grupos de que pues cada quien tenía su palomilla para tomar, que lo comprobaban 5 o 6 personas que como eran dicen ellas, sus maridos. Exactamente. Tenían ese grupito, unos de 5, 6, unos de 10, unos de 4, pero son los mismos que andaban juntos para tomar. Y hemos escuchado que dice que llegaron Alcohólicos Anónimos y se hacen esta pregunta. Dicen, ¿cómo es posible que del grupo con los que yo tomaba, solo yo llegué al grupo? Los demás no llegaron. Unos se siguieron emborrachando, unos ya murieron, unos ya perdieron familia, andan deambulando. Entonces, ¿tú qué impresión tienes de eso, de que del grupo de 6 o 8 personas con las que tomabas, nada más tú llegaste? ¿Tú cómo ves esta situación? Bueno, fíjate, te voy a hacer una reflexión. Una persona que cae en un problema de alcoholismo, por lo general tiene varios lugares, 4 lugares muy seguros donde los alcohólicos se pueden encontrar. Se pueden encontrar primero en la borrachera, lo que tú acabas de comentar. Se pueden encontrar en la cárcel, pueden caer juntos. Se pueden encontrar en el hospital, muertos o en un grupo. Entonces, los que nos encontramos en un grupo, vaya, podemos sentirnos afortunados y luego eso de afortunados cambia por bendecidos. Porque, por ejemplo, tú y yo coincidimos muchos años en un centro laboral y cada quien tenía sus derroteros diferentes. El ámbito profesional nos hizo coincidir, pero el ámbito espiritual, un programa de recuperación, nos hizo coincidir de nueva cuenta, ya obviamente con un propósito. Y así también he tenido la oportunidad de encontrarme a personas que luego ya nos vimos en tal bar, nos vimos en tal lugar, pero gracias a Dios hoy estamos en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces, ¿cómo lo concibo? Un milagro, una dádiva. Sí, en realidad yo siempre lo he catalogado como un milagro, porque la gente tiene por concepto los milagros que una gente pierde una pierna y que le devuelves la pierna, que murió y que le resucitas. Ese concepto tienen del milagro. Claro, ¿no? Una aparición divina. Exacto, pero no hay milagros en este pleno siglo XXI, como una persona que tú ves que todo el mundo dice, no, así va a morir, ya no tiene remedio, y de pronto ven que llega un grupo, deja de tomar, se convierte en una persona de bien, recupera a su familia, muchos vuelven a recuperar su trabajo y se vuelven un ciudadano ejemplar. Entonces, ese es un milagro. O sea, totalmente. No se puede interpretar de esa manera. Porque no había poder humano que detenga el camino de autodestrucción.
Vaya, una persona alcohólica es una persona, vaya, como un huracán categoría 5, que arrasa con todo. Perfecto, perfecto, Julián. Ahorita regresamos después de esta pausa. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. Regresamos con ese tema. ¿Cuánto cuesta ser miembro de Alcohólicos Anónimos? Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no es necesario hacer gastos de ninguna clase. El programa de recuperación de los alcohólicos está a la disposición de cualquiera que desea dejar de beber, bien sea que carezca en absoluto de dinero o que posea millones. En la mayoría de los grupos locales se pasa el sombrero o la canasta en las reuniones para sufragar los gastos de arriendo y pagar los artículos que se consuman durante las reuniones, tales como café, emparedados, pasteles o cualquier otra cosa que se sirva. En la gran mayoría de los grupos, parte del dinero que se obtiene por contribuciones voluntarias pasa a la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y se destinan a ayudar el sostenimiento de los servicios nacionales e internacionales de la sociedad. Muy interesante ese tema, porque imagínate una persona que ya perdió todo, trabajo, bienes, familia, llega sin ni un peso al grupo y pues como me pasó a mí cuando yo llegué, veo que pasan el sombrero, como dice acá, y la canasta, y el primer día, pues digo, híjoles, veo que están dando, digo, ay, que yo no tengo. Y me dice un padrino, no te preocupes, no tienes que dar nada, acá no cuesta nada. ¿No? Pues me sentí así, me sentí bien, ya no me sentí cómodo de que veo que todos están aportando y yo no. Entonces acá es lo que tiene de valor el programa de Alcohólicos Anónimos, que es 100% espiritual, no es un anexo, no es un centro de entrenamiento donde tienes que pagar una mensualidad, y si tienes dinero puedes ingresar, y si no tienes dinero, pues te vas a morir en el mar del alcoholismo. Acá no. Entonces eso pues ha ayudado a que se salven millones de personas en todo el mundo. Exactamente, José. Precisamente, pues, parte del enunciado, ¿no?, de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos dice: el único requisito
para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar de beber. No se pagan honorarios, no se pagan cuotas. Y eso es parte de lo que tú comentas, ¿no? O sea, los grupos de Alcohólicos Anónimos se autosostienen con contribuciones que en los grupos se llama una séptima. Una séptima porque es parte de la séptima tradición, la forma como se sostienen o se mantienen los grupos. Pero cada quien está de acuerdo a sus posibilidades. Efectivamente, dicen ya, bueno, tú das si tienes o si quieres. Como es un programa, vaya, de conciencia, pues obviamente si uno está en condiciones de aportar, aporta. Pero si no, pues no aporta. A mí me encanta la parte de la séptima tradición cuando dice: los irresponsables se volvieron responsables. Aquella persona que destruyó su economía, que a lo mejor le robó a su familia para poder tomar, vendió predios, empeñó cosas, pidió prestado y nunca devolvía. Comienza una etapa de reconstrucción en la parte laboral, en la parte económica. Entonces esa es la parte del milagro que tú comentabas. De repente aquella persona, aquel alcohólico que vivía de préstamos, de robos, etc., deja de robar, comienza a trabajar, comienza a pagar sus deudas, deja de pedir prestados, se convierte en un sostén y obviamente todo comienza en el grupo, cuando él aporta precisamente para cubrir las necesidades básicas del grupo: renta, luz, agua, café, galletas, etc., ¿no? Sí, y esa de la cuestión de la contribución está bien definido, porque Alcohólicos Anónimos no recibe financiamiento de nadie, ni acepta donaciones de personas que no sean miembros de Alcohólicos Anónimos. Y entre los estatutos que hay una parte que dice que un miembro lo máximo que puede donar son $2,000. Hasta en eso tienen puesto límite, porque si no, pues el dinero puede echar a perder lo espiritual del programa. Efectivamente, ¿no? La parte de los principios para el funcionamiento de los grupos no impide que sea una sola persona la que sea a cargo de todo. ¿Por qué? Porque como generalmente se dice, ¿no? El que paga a los músicos escoge la melodía. Y aquí no funciona eso, precisamente porque el programa también es un ego reductor. O sea, va haciendo que las personas reduzcan su ego y sean solamente unos compañeros más, independientemente de que sea un empresario o que sea un asalariado o que sea un trabajador eventual, ¿no? Ahí todos somos iguales con los mismos derechos. Dijiste algo ahorita muy interesante y sería bueno platicarlo. ¿Por qué los grupos le dan mucha importancia a que el alcohólico le baje a su orgullo, su soberbia y su egocentrismo? Veo que se enfocan demasiado en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque precisamente lo que tú comentabas hace rato, ¿no? El alcoholismo, dice, es una perversa enfermedad del alma. Si el alcohol fuera realmente el problema de todo, el problema de todo, el origen de todo, pues cuando uno deja de tomar, pues los problemas deben desaparecer y uno debe funcionar maravillosamente en la vida. Pero sabemos que no es así. Entonces, parte de los 12 pasos de recuperación van enseñando que un alcohólico tiene sus defectos de carácter llevados al extremo. O sea, sus conductas ya están rebasadas por defectos de carácter. Y de esos defectos de carácter, el que encabeza a todos es el orgullo, del cual se desprende el egocentrismo. O sea, una persona alcohólica es una persona orgullosa, es una persona soberbia, desafiante, resentida. Entonces, autosuficiente, no necesito ayuda de nadie, yo puedo solo. Por eso cuando uno llega al programa, parte de ese análisis de la personalidad que uno hace, que nuestro programa es el cuarto paso, el inventario moral, para analizar conductas, pues nos damos cuenta que el orgullo encabeza a todos. Entonces, mientras menos orgullo y más humildad gane una persona en su proceso de recuperación, pues definitivamente que va a poder ir superando esas situaciones que le han causado mucho dolor a él y a su propia familia. Entonces quiere decir
que mientras más orgulloso seas, más va a ser tu sufrimiento en la vida. Totalmente, totalmente. Y lo hemos visto, lo vemos. Personas que de repente tenían mucho dinero, éxito, y por su alcoholismo, muchas veces a pesar de ese dinero, se suicidan. O muchas veces de la cumbre pierden todo y quedan arruinados. Y muchas veces también se suicidan porque basan su seguridad, su felicidad en lo material, en el prestigio, el reconocimiento, la avidez de ser. El poder. Claro, entonces luego descubrimos que detrás de esas ansias de reconocimiento hay un grandes complejos de inferioridad, miedos. Que tratan de suplirlo con la cuestión material, con ese prestigio de pompa y poderío. Efecto, y querer sobresalir, llamar la atención. Por eso cuando uno toma, si de repente si era tímido se vuelve más hablador, si en sí no baila se vuelve el bailarín del grupo, o si de repente no habla luego se vuelve pleitista o se pone a llorar, porque hay una personalidad, la dañada, que está reprimida. Le pones unas gotas de alcohol y entonces sale una personalidad desconocida. Entonces puede decir que cuando tú vas a una fiesta y ves a una persona ya borracho, sus actitudes en ese momento de borracho, que se pone a enamorar, o a cantar, ves que es alegre, quiere decir que en ese momento su personalidad real es esa. Bueno, es que depende. Pues si es una persona con problemas de alcoholismo, pues podríamos decir, como dicen ella, de manera popular, ¿no? Los niños y los borrachos no mienten. Entonces hay personas que son genuinas, hay personas que pueden tomar y no cambian, o sea, a lo mejor hasta se emborrachan, ¿no? Pero mantienen una esencia, siempre se llevan bien con la gente, no abandonan sus trabajos, no abandonan a sus familias. Pero de repente el que sí tiene graves problemas de personalidad y de alcoholismo es entonces cuando de repente a lo mejor se siente Hulk y se pone a destruir cosas, o a lo mejor se siente quiere sentirse rico y gasta todo su dinero y toda su quincena en un momentito, ¿no? Entonces hay muchas situaciones, muchas circunstancias que es precisamente lo que el programa va ayudándonos a descubrir, precisamente a liberar esa verdadera personalidad para construir una personalidad saludable. Bueno, estamos hablando de Alcohólicos Anónimos, del alcohólico activo, pero la situación en Alcohólicos Anónimos ha cambiado con las personas que van llegando, que llegan con otras adicciones. Actualmente vemos de que está llegando muchas personas con problemas de drogadicción, más que de alcohol. El programa también le funciona de la misma manera al que tiene problemas con la drogadicción que al alcohólico. El programa de Alcohólicos Anónimos es tan efectivo y tan poderoso por la manera como está diseñado, que definitivamente ha permitido que personas con problemas más allá del alcohol puedan superar problemas, por ejemplo, de adicción al juego, ludópatas. Hay personas, grupos, comedores compulsivos. El mismo programa con el mismo programa. Obviamente, Alcohólicos Anónimos como sociedad presta sus principios a otro tipo de agrupaciones que funcionan con su propia autonomía, drogadictos anónimos, sexoadictos anónimos, o sea, hay de todo tipo. Hay fumadores anónimos. Comedores compulsivos. Entonces, vaya, funciona. Pero hablando, por ejemplo, si hablamos de los grupos de Alcohólicos Anónimos, pues hay personas jóvenes, sobre todo jóvenes, mujeres, hombres, jóvenes de 18, 20 años que llegan a los grupos y aplica lo mismo. Si hay un deseo honesto, genuino, de admitir primero que hay algún problema, el programa da resultado también con esas personas, aunque sean muy jóvenes. Y qué bueno que lleguen jóvenes en busca de ayuda. Sí, y cuando llegan no hay, como se podrá decir, algún choque de mentalidad en la forma de pensar de un alcohólico con un drogadicto. Por lo general, no. Bueno, yo al menos mi punto de vista
es que más allá del tipo de cosa que tú consumas, hay un problema de personalidad y todo recae en situaciones que ocasionaron traumas, situaciones de abandono, de pobreza, de abusos sexuales, de injusticia, ¿no? Que van deformando la personalidad de un ser humano y te hacen recurrir a fugas, alcohol, drogas u otro tipo de situaciones. Entonces, como es una personalidad lastimada, cuando se sana esa persona, funciona. Por supuesto, hay visiones entre los compañeros. A lo mejor hay personas de mucho tiempo, de más edad, que llegan y dicen, no, es que solamente, y de hecho, en el origen de Alcohólicos Anónimos dice alcohólicos puros, solamente es alcohol. Puros y respetables. Ándale. Y luego llega otra persona, dice con otro tipo de estigmas. Se le dio la bienvenida, porque allá es cuando dice esa parte. ¿Qué haría el gran maestro cuando una persona llega pidiendo ayuda? Entonces, con otro estigma. Exactamente, por eso Alcohólicos Anónimos es incluyentes para todo aquel que desee una vida libre de alcohol, también funciona para las drogas, otro tipo de compulsiones y que quiera una vida útil y feliz. Sí, porque ¿por qué funciona el programa para tanto para el alcohólico como para el drogadicto? Porque finalmente los dos son enfermos emocionales. Exacto. Es la misma enfermedad. No es el licor que se toma ni la droga que se consume. Esa es una persona enferma emocionalmente que muchas veces viene desde la infancia. Exacto. Lo que ocurre es que el alcohol y las drogas empeoran el problema. Empeoran el problema de personalidad y obviamente el entorno, los daños colaterales, la familia, la economía, la salud, situaciones legales incluso, ¿no? Pero bueno, cuando uno se somete al proceso, lo único que le puede pasar a alguien que vaya a un grupo es que se recupere y viva bien. Sí, que ese es el objetivo final de Alcohólicos Anónimos y lo recalca mucho la literatura, que se trata de que alcances una vida útil y feliz. Exactamente. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. Muy bien, Julián, pues regresamos. Mire, acá hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿hay muchas mujeres alcohólicas en Alcohólicos Anónimos? Diariamente aumenta el número de mujeres a quienes ayuda la comunidad de Alcohólicos Anónimos en su problema de recuperación. Aproximadamente el 38% de los miembros de Alcohólicos Anónimos son mujeres. Entre los principiantes, la proporción ha venido incrementando de forma continua. Lo mismo que los hombres del grupo, las mujeres representan
todos los grupos de la sociedad y todas las clases de alcohólicos. La impresión general es que la mujer alcohólica tiene problemas especiales, puesto que la sociedad tiende a colocar a la mujer en un plano superior al de los hombres. Algunas mujeres pueden sentir que el abuso del alcohol es un estigma mayor para la mujer que para el hombre. Alcohólicos Anónimos no hacen distinciones de esta clase. Cualquiera que sea la edad, posición social, fortuna o educación de una mujer alcohólica, encontrará que, al igual que a los hombres, los Alcohólicos Anónimos la comprenderán y la ayudarán. Dentro de la organización de Alcohólicos Anónimos, en sus grupos locales, las mujeres desempeñan los mismos papeles importantes que los hombres. Mira, José, ahorita que leías esta parte respecto a la presencia de mujeres en los grupos de Alcohólicos Anónimos, afortunadamente van llegando más mujeres. Y cuando digo afortunadamente, no porque yo celebre que muchas mujeres tengan problemas, sino que celebro que las personas que admiten, las mujeres, las muchachas, sobre todo muchas muchachas jóvenes, que admiten que tienen un problema, lleguen en busca de ayuda. Hace unos días, y seguramente creo que el periódico El Sol de Yucatán publicó cuando un grupo de mujeres de una discoteca muy cercana de aquí se agarraron a golpes. Sí, por supuesto, en una madrugada. Sí, en el video se ve todo. Y se ve todo, como en qué situación estaban esas muchachas en una discoteca aquí del norte de la ciudad. Vaya, anteriormente se decía, bueno, si de manera a veces peyorativa, ¿no? Diciendo, bueno, como son los del sur. No. Aquí en el norte, no la primera vez, cuando se agarran a golpes, un grupo de muchachas totalmente alcoholizadas y vaya, no sabemos si también bajo el influjo de alguna sustancia. Imagínate el riesgo grave en el que esas muchachas están, ¿no? ¿Quién las pudo parar? Absolutamente nadie en ese momento, a pesar de que estaban en la puerta de una discoteca. Entonces, cuando una muchacha o una mujer llega a un grupo, nos alegramos de manera especial. ¿Por qué? Porque lo que representa una mujer, pues podría ser mamá. Por lo general una mujer suele ser el cimiento de una familia, la que pasa más tiempo con los hijos. Entonces imagínate, hace estos días, en el marco de la semana del Día Internacional de la Mujer, 2 mujeres mataron a sus esposos. Y en medio de esas tragedias había alcohol presente. Había alcohol, sí. Entonces imagínate, esa mujer, si tenía hijos, los hijos se quedan. Porque por lo general el padre no suele ser el que queda el cuidado de los hijos. Entonces, más mujeres llegan a los grupos de Alcohólicos Anónimos y hay grupos muy aptos. Todos los grupos debieran ser, ¿no? Pero no siempre en todos los grupos. Hay muchos grupos que le dan una muy buena bienvenida a las mujeres, se les brinda la información y las condiciones para que también puedan superar problemas tan graves, ¿no? De alcohol y drogas. Pero fíjate una situación, Julián. Si tú ves una bronca entre 2 hombres, la sociedad lo ve de otra manera. En cambio, ese video que mostraba cómo estaban las mujeres tiradas en el suelo, exhibiéndose, como una pateaba a la otra por acá, se veía de otra manera. Por supuesto. O sea, nada más imagínate, nada más la sociedad, cómo ve ese tipo de situaciones. Y es que eso viene siendo apenas un destello de un problema grave que lamentablemente se multiplica en todos los estratos sociales, porque el alcoholismo ataca parejo en un lugar donde hay dinero o donde no lo hay, en un hogar donde los hijos o las hijas tienen acceso a la educación o donde no la tienen. O sea, ataca parejo. Sí, y por eso está bien acertado que dice la literatura que es una perversa enfermedad del alma, porque en ese momento que estaban alcoholizadas, si tú ves el video, no les importaba nada sus actitudes, si les están viendo o
o no las están viendo, que se estaban exhibiendo, que se caían, en ese momento no les importaba nada. O sea, estaban totalmente desajenadas de la realidad. Por eso se dice que es una perversa enfermedad del alma, porque pierdes todo. Sí, claro, y cuando hablamos de esa situación, ¿no?, de la perversa enfermedad del alma, es porque involucra pensamientos, sentimientos, emociones, conductas que están muchas veces fuera de nuestro alcance, ¿no? Y es un problema, repetimos, que tiene un origen temprano, en la infancia, las condiciones en las cuales uno va creciendo, y es que allá en los grupos se escuchan todas las historias que uno no se puede imaginar. Una persona puede decir, es que como mi papá me abandonó, por eso me volví alcohólico. Y luego escuchas a otra persona decir, es que como mi papá me dio de todo y me consintió demasiado, me perjudicó, por eso me volví alcohólico. O sea, te das cuenta, o sea, eso no tiene pies ni cabeza, ¿no? Y entonces dicen, entonces, ¿dónde está el origen? Esa ya precisamente tiene una etiología, un origen espiritual. Por eso, bueno, eso se va comprendiendo con la asistencia y obviamente del proceso muy individual y personal de cada quien. Sí, sí. Y acá hay otro punto interesante, mira. Dice, hay muchos jóvenes en Alcohólicos Anónimos. Dice, uno de los aspectos más alentadores del crecimiento de Alcohólicos Anónimos es que constantemente crece el número de jóvenes de ambos sexos que son atraídos por el programa antes de que sus problemas de alcoholismo resulten en desastre definitivo. Ahora que la naturaleza progresiva del alcoholismo se comprende mejor que antes, esos jóvenes reconocen que si uno es alcohólico, lo mejor es combatir la enfermedad en sus comienzos. Cuando la Sociedad de Alcohólicos Anónimos estaba recién fundada, se pensaba generalmente que los únicos candidatos lógicos eran los hombres y mujeres mayores que habían perdido sus empleos, habían desorganizado por completo su vida de familia o, en una u otra forma, se habían aislado de la vida social normal durante varios años. Hoy en día, muchos de los jóvenes que acuden a Alcohólicos Anónimos apenas han pasado los 20 años de edad, otros aún no los han cumplido, muchos aún conservan sus empleos y tienen sus familias. Muchos no han estado nunca en la cárcel ni en ningún asilo, pero han presentido la suerte que les espera. Reconocen que son alcohólicos y no ven el objeto que pueda tener el que dejen que el alcoholismo siga con ellos su curso desastroso. En Alcohólicos Anónimos, ambos grupos comienzan una nueva vida desde el mismo punto, el último trago. Efectivamente, en el primer paso de Alcohólicos Anónimos, el primer paso que dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. En la última parte casi, ¿no?, de este primer paso, dice que afortunadamente llegan muchos más jóvenes al programa que no tuvieron que pasar infiernos que duran a veces 15 años. Los jóvenes que, dicen, no tienes que caer en la cárcel, no tienes que llegar al hospital, no tienes que accidentarte, no tienes que perder algún miembro del cuerpo por un accidente. O sea, no tienes que pasar por eso. Las señales de una persona con problemas de alcoholismo y de conducta son muy claras. Entonces, si un joven, que precisamente son muchos los que ya llegan, hay personas que llegan desde los 18, 20 años y se mantienen hasta hoy sin beber, ¿no?, resistiendo las tentaciones propias de esas edades. Entonces, cuando una persona llega y dice, bueno, escucha las experiencias, bueno, creo que me va mucho mejor manteniéndome en un programa de crecimiento. Y la verdad, cuando se dan cuenta que el verdadero problema es en las emociones, entonces se abocan, se entregan, y pues son jóvenes que hoy dan testimonio de una vida libre de alcohol y drogas. Son por lo general jóvenes exitosos. Cuando hablamos de emociones, Julián,
Estamos hablando de los defectos de carácter, que es el orgullo, la soberbia, la envidia. Cuando hablamos de emociones, obviamente no es que un ser humano no se pueda emocionar porque somos seres humanos, pero cuando hablamos son las emociones tortuosas, derivadas de las consecuencias de actos que, por ejemplo, si están movidos, impulsados por esos defectos de carácter que mencionas. Supongamos, por ejemplo, ¿no? Eso es muy común. Una persona con problemas de alcoholismo, por lo general es una persona resentida con algún miembro de su familia. Puede estar resentido con su papá, con su mamá o con alguna figura importante de la infancia. No es una persona que muchas veces con la sociedad. Y con la sociedad. O sea, yo escuchaba a una persona que decía, estoy resentido contra el gobierno. Sí, olvídate. Estoy resentido contra los ricos. Estoy resentido contra las mujeres. Porque, bueno, a lo mejor tuvo alguna situación traumática. Entonces, imagínate, el resentimiento, si tú estás peleado u odias tu historia de vida, porque te duele. Entonces, imagínate el sufrimiento que se deriva de allá. Hay depresiones, hay lástima de uno mismo. Entonces, por un lado, ¿no? Imagínate, por ejemplo, igual hay personas que dicen, imagínate una persona que diga, pues yo ya tengo 3 matrimonios deshechos y voy por mi cuarto. ¿Por qué? Porque pues una persona con problemas no logra cimentar una buena relación en familia. Entonces va de pareja, de matrimonio, hijos abandonados. Imagina todas las emociones que puede provocar una vida de ese tipo. Sí. Y pues ya hablamos de esos temas, William. Ahora, ¿por qué no nos platicas algo de tu experiencia? Por ejemplo, ¿cómo fue tu último trago? Madre mía, ¿por qué dijiste que no iba a hacer preguntas difíciles? Hay un capítulo, ¿no?, que dice en el programa, ¿no?, recordando la última borrachera. Vaya, y es la que se le recomienda a cualquier persona que diga, oye, tengo ganas de tomar. Está bien, recuerda tu última borrachera. Y si tú recuerdas tu última borrachera, lo que sentiste en ese momento, si realmente lo estabas disfrutando, si tenías trabajo, ¿no?, o no lo tenías, bueno, todo lo que implica. Entonces, la última borrachera fue de terror. La última borrachera, parecía que estaba en un callejón sin salida, lejos de festejar. ¿Qué pasa cuando dos personas, por llamar entre comillas, normales, que no tienen problemas de adicción? Oye, vamos a tomar 2. Oye, vamos, y es una camaradería, la botana, las risas. Toman 2, 3 y ahí nos vemos porque voy al trabajo, voy a mi casa, me están esperando. Lo disfrutan. Ya para una persona que está en el fondo, prácticamente vas a un bar, una cantina, a dar pena, sin dinero, incluso sin dinero, con la salud arruinada, sin trabajo, peleado con todo el mundo. Entonces, cuando te das cuenta, oye, que solamente ya estás tomando por compulsión y por enfermedad, ya no se disfruta. Y es entonces cuando se habla ya en nuestro programa que tienes que tocar fondo en ese primer paso. Porque si una persona no toca fondo, no admite que necesita ayuda, esa conversión de la personalidad a partir de que uno deja de tomar es muy difícil que se dé. Entonces, por eso, recordar la última borrachera. ¿Cuál era tu estado mental, emocional, económico, familiar, sexual, social? Cuando uno hace un análisis, no, fue terrible. Entonces ya sabes, es mejor estar sin beber. Y para ti, ¿cuál fue tu fondo que te hizo llegar a Alcohólicos Anónimos? Dijiste que me iba a hacer preguntas difíciles. Pues es que cuando una persona prácticamente sientes que ya nada tiene sentido en tu vida y estás acariciando la idea de la muerte, es cuando te das cuenta de que ya algo no está bien. Cuando no hay trabajo, no hay dinero, las parejas lastimadas, familia resentida, y cuando sientes que apenas
estás comenzando a vivir y ya te quieres morir, es cuando tú dices, óyeme, como que acá no está funcionando bien algo, ¿no? Entonces, hace cuenta como una velita de llama tambaleante que está a punto de apagarse. Y en ese momento hay una agonía que te dice, son dos caminos, o vives o mueres. Y es en ese momento cuando se produce el milagro. Creo que me voy a dar la última oportunidad. Voy a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y desde entonces no he vuelto a tomar. ¿Cuántos años ya llevas? En julio próximo serán 11 años. 11 años. Después de beber, vaya, prácticamente de un desayuno con cerveza. ¿Y tú sientes que el programa te ha funcionado, te ha ayudado a tener una nueva vida? Totalmente. Y pues imagínate, para comenzar, si había un desquicio, o sea, un alcohólico, dice, la personalidad del alcohólico es una persona que todos los días se entrena para morir y para destruirse. Y cuando paras de eso y empiezas a reconstruirte, vaya, para comenzar el milagro de no volver a beber, después de más de 15 años de beber de manera progresiva y compulsiva, de abandonar todo y a todos. O sea, entonces, luego comenzar a pagar deudas. Porque vaya, por lo general, un alcohólico... Pero no solo deudas económicas. Deudas económicas, deudas morales, deudas de todo tipo. Hay que ponerse al día. Entonces, vaya, imagínate comenzar a pagar años. Luego, ¿sabes qué? Oye, tienes que trabajar. Tienes que serte responsable de ti. Tienes que cuidar tu salud. Tienes que reconciliarte con tu familia. Tienes que ser un hombre de bien. Si antes eras un parásito, ahora tienes que dar, tienes que ayudar. Entonces todo eso va siendo posible. Es una conversión. No puede ser solamente algo así a medias. Tiene que haber nuevos cimientos en la forma de actuar, en la forma de vivir. O sea, esa reconversión, estás hablando de, como dice, ¿no? Morir y volver a nacer en juicios y actitudes. Exactamente. Yo fíjate que no he sido una persona vaya pegada a la religión, a misa, pero yo entendí que la resurrección, cuando dice Lázaro, levántate, resucita, levántate y camina. Prácticamente eso ocurre en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Una persona resucita. Porque a veces cuando uno llega, todo dado en la torre, ¿qué decimos allá cuando llega? Otro muerto más, otro zombie. Porque llegan ahí todo desparramado, ¿no? Frustrado y durmiendo, un espíritu muerto. Uno resucita. Como dice el paso 11 que habla de la oración y la meditación. Vuelve a crecer y a florecer lo bueno que hay en nosotros. Sí, porque lo que sí está comprobado de que todos los alcohólicos tienen una capacidad de inteligencia. Nada más que con el alcohol o no supieron aplicarlo, o no pudieron aplicarlo, o no quisieron, y ya no tuvieron inteligencia para parar, y siguieron de largo. Y muchos hasta perder todo, llegan a un grupo. Entonces dicen, ¿dónde le quedó la inteligencia? Es que fíjate que precisamente parte de las reflexiones, que hay un libro de reflexiones que hablamos, ¿no? No tiene nada que ver la inteligencia, comprendemos muy bien, pero el problema es que no podemos parar, por eso es espiritual. Pero definitivamente, pues en Alcohólicos Anónimos el milagro se hace posible. Muy bien, pues Julián, agradecemos tu participación y tu visita acá a la cabina de Radio Sol Yucatán. Y a los radioescuchas, si quieren tener más información, pueden mandar algún mensaje a este correo gonzalezcamarajose@gmail.com, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo.
Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatan.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán.